urgente entender que la única forma de llegar a donde tenemos que llegar es aceptar su voluntad y su presencia infinita. Pues vamos a empezar, hermanos. Qué bueno, ¿verdad?, que está aquí, nosotros estamos aquí, usted está aquí porque pensamos de una manera, creemos que el único Rey de Reyes y Señor de Señores que hemos recibido en nuestro corazón es el que va a seguir dirigiendo nuestra vida todos los días, en todo momento. Y en este momento podemos decir que estamos unánimes, y ese es el tema que yo les vengo a presentar, unánimes en el amor de Dios. Y le voy a hacer, y vamos a empezar con una palabra que Dios me dio, y usted lo puede consultar en el libro de Salmos. Algo para empezar, algo para animarnos, algo para empezar a sentir que nuestro Padre es el que nos sostiene, el que nos lleva en sus brazos. Salmos capítulo 5, versículo 11. Qué bueno que se ven todos muy sonrientes, ¿verdad? Qué bueno que vinieron. En el Salmo número 5, capítulo 5, versículo 11, dice así, es una promesa, es una instrucción, es algo que Dios quiere con nosotros. Y dice así, pero alégrense todos los que en ti confían. ¿Usted confía en Dios? Alégrese. Además, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, el Señor nos defiende. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, no al justo en nuestro propio entendimiento, sino al que tú juzgues como justo, y como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Cuánta promesa hay en versículos tan pequeños, en los que nos debemos de alegrar, de dar voces de júbilo, ¿verdad? Y a veces aquellos que se atreven a hacerlos los volteamos a ver y pues, ¿qué trae, no? Y eso es lo normal en nuestro mundo. Estaba yo viendo algún resumen de los partidos del fútbol. Me gusta el fútbol, ya no lo veo como antes, ni me pongo todo loco, ¿verdad? Pero es un deporte que me gusta. ¿Y sabe algo que me llamó la atención de las personas que están ahí? La pasión con la que están yendo, la pasión con la que van, que se ponen la camiseta de su equipo, que se pintan de colores la cara, que se ven estrafalarios y quieren hacer sentir y hacer ver a todos aquellos que los ven que ellos pertenecen a un equipo, que lo llevan en la sangre, que son capaces de gastar quizá hasta lo que no tienen para estar apoyando a su equipo. Nosotros tenemos que ser así. Y no necesitamos ser estrafalarios, ni pintarnos, ni querer ser visto por otros. Porque cuando el Espíritu Santo, que es la clave de todo, está en nosotros, eso se ve, eso se respira. Hay gente que a veces ha llegado al lugar donde yo trabajo y dice, es que aquí es un ambiente diferente, no es como en otros lugares. Pero es porque entiendo que no es por uno, sino porque la bendición de Dios está ahí. Y nosotros cada que estemos a donde tengamos que ir, a donde Dios nos conduzca, a donde quiere que vayamos, precisamente es lo que quiere que la gente respire con nuestra presencia, mostrar su presencia. Y para eso necesitamos estar unánimes primero con Él, para poder tener precisamente su presencia, convivir con Él, hablar con Él, platicarle, decirle, pedirle. Y eso es lo que hace, eso es lo que caracteriza a los equipos, ¿verdad? A las porras, a las barras, que están unánimes en un solo pensamiento, y su pensamiento pues es que gane su equipo. Nuestro pensamiento debe de ser ganar también, pero ganar las almas para Cristo. Ese es nuestro pensamiento, esa es la unanimidad, pero
que nosotros necesitamos tener como iglesia, primero con Él, para poderlo vertir en las demás personas. Por eso le puse a esta predicación unánimes en el amor de Dios. La palabra unánime quiere decir que es común, es un área, es un grupo de personas, todos los miembros de un grupo que tienen la misma opinión o el mismo sentimiento sobre algo. Y debemos entender que la palabra de Dios es la palabra de Dios, que no hay para dónde hacerse, ni para la derecha y para la izquierda. Si dice honrarás a tu padre y a tu madre, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero es que mi papá es esto, honrarás a tu padre y a tu madre. Nada más. Esa es la indicación. Por eso la palabra de Dios, como dice, es como una espada de dos filos que llega y atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser, cuando nosotros queremos entenderla y aceptarla. Sin embargo, la unanimidad pensamos que todos la tenemos. Estamos aquí porque creemos que hay un solo Dios y hay una sola palabra que nos va a llevar, cuando la cumplamos, cuando nos neguemos a nosotros mismos, cuando lo aceptemos todos los días en nuestro corazón, cuando andemos en sus caminos, cuando estemos rectos, llegar a su presencia. Entendemos también que este mundo en el que estamos aquí por un motivo, con un propósito. Y el propósito no es el propósito nuestro, sino el propósito de nuestro Señor. Por eso mismo le decía yo a mi hermana Alejandra: ay, hermana, usted, no que me haya copiado, ¿verdad?, la predicación, eso no es posible, pero cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, esté en el mismo sentir, usted va a encontrar que no solamente una o dos personas viven o mencionan lo que Dios les está hablando, sino que seguramente usted va a encontrar más personas de lo que Dios está hablando de la comunión que debemos de tener con Él. En Juan, ayúdeme por favor, acompáñeme en el libro de Juan, en el capítulo 20, versículo 19. Allí en Juan ya había pasado tristemente el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado. ¿Y qué pasó con los apóstoles en ese momento? En esa porción lo podemos ver. Y dice así: cuando llegó después de que habían crucificado a nuestro Señor, el capítulo 20, 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vamos a detenernos un poco ahí. Estaban reunidos por miedo a que los judíos los señalaran, los persiguieran, los lastimaran, los atraparan, los encarcelaran. Pero no solamente tenían miedo, sino que estaban tristes porque su maestro había muerto. Estaban en ese momento en una incertidumbre y no sabían qué hacer. Pero lo único que el texto dice es que estaban unidos, estaban juntos. Muchas veces cuando nosotros nos hemos acercado a Cristo, a su palabra, estamos acongojados por cosas que nos pasan. Y cuando ya no podemos mantenerlo en nuestro corazón, es cuando lo queremos compartir con alguien más. Y cuando ese dolor lo transmitimos, la sensibilidad del Espíritu Santo hace que podamos entender el dolor de otras personas, porque quizá también estamos pasando lo mismo o lo hubiéramos pasado. Y es lo mismo que pasaba con los apóstoles. Todos tenían un mismo sentir, un mismo dolor, un mismo miedo, una misma incertidumbre. Sin embargo, en medio de todo eso, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Yo estoy en medio de ustedes, en medio de su temor, de su miedo, de su angustia, de su desesperanza, estoy aquí.
Y cuando les hubo dicho esto, no solamente fue la palabra la que la dijo, sino también con evidencia, porque les mostró las manos y el costado. Y de un momento a otro, en el que estaban tristes, en el que estaban asolados, siguiendo en el versículo 20 dice, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora en un momento estaban tristes, estaban con miedo a los judíos, pero en eso llegó la presencia del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y ahora estaban regocijándose, porque vieron que lo que Cristo les había dicho era verdad. Estaba ahí, estaba con ellos, estaba unánimes. Sin embargo, aún en los discípulos, no todos tenían esa misma comunión. No todos quizá tenían la misma esperanza, y no todos quizá pensaban que las palabras que había dicho Jesucristo iban a ser verdaderas. Y estamos hablando del discípulo Tomás. Ese Tomás, igual que todos los apóstoles, habían visto los milagros que hizo Jesucristo. A él, igual que a los demás apóstoles, les dio autoridad para poder enfrentar a los demonios y sanar toda enfermedad. Ese mismo Tomás fue el que en Juan 16 dijo, cuando Cristo quería volver a ver a su amigo Lázaro, Tomás le dijo a sus condiscípulos: vamos, acompañémoslo a morir con él. Ese Tomás que recibió la misma autoridad que otros también. Ese mismo Tomás que dijo, cuando Cristo les dijo, yo ya me voy, pero les voy a preparar aposentos para ustedes. Ese mismo Tomás fue el que dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo nos vas a mostrar el camino, cuál es el camino. Y Jesús le repitió, yo soy el camino, la verdad y la vida. La misma incredulidad que tuvo Felipe cuando le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Hay veces que estamos sin estar. No por el hecho de que ellos hayan estado presentes, hayan tenido el mismo convencimiento y el entendimiento de que la palabra de nuestro Señor Jesucristo se iba a cumplir. Y ese ápice de duda prontamente iba a ser respondida. Y muchas veces esa misma duda también puede saltar en nosotros como miembros de una iglesia, como miembros de una célula, aún en nuestro propio hogar. Cuando pensamos que las promesas de Dios no van a llegar a nuestra vida por las tribulaciones que como los discípulos estamos pasando. Sin embargo, si Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, es la misma palabra que se aplica hoy también en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Ahí mismo en el versículo 24 de ese mismo capítulo 20 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y no estaba, se perdió, ¿verdad?, de la oportunidad. Pero cuando él regresó, los discípulos dijeron, hemos visto al Señor, ha estado con nosotros, hemos estado gozándonos con él. Sin embargo, él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creo nada. Tomás quería ser objetivo. Tomás quería tener la certeza con su propia carne, con su propio entendimiento, que la palabra de Dios realmente se estaba cumpliendo. Y bueno, así quedó. Y pasó una semana y estando las puertas cerradas, volvió a llegar a Jesús a donde sus discípulos estaban. Y lo que primero que les dijo fue paz a todos ustedes.
Seguidito de esto, no fue a hablar con Juan o con Pedro, se dirigió directamente a Tomás y le dijo: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. No dudes de mi palabra, sino fíate de ella. No pongas tu entendimiento sobre mi sabiduría eterna. No seas infiel de la palabra que yo he dado. Y a veces llegamos a ser así, como Tomás. Entonces cuando Tomás vio eso, respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Prácticamente: perdóname, Señor, por la duda que he tenido. Y Jesús le respondió: porque me has visto, Tomás, solo por eso creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué enseñanza tan grande fue esta de la unanimidad, o este ejemplo de la unanimidad que debemos de tener con el Señor? Porque así como los apóstoles tuvieron esa duda, también nosotros pudiéramos tener las nuestras. Y no necesariamente tendría que ser incorrecto. Pero antes que Tomás resolviera la situación, ahora nosotros no tendríamos que dudar precisamente de lo que la palabra de Dios durante el transcurso de tantos años estableció en sus mandamientos, en su escritura. Unánime es tener la misma opinión o el sentimiento para algo. Entonces, yo me preguntaba, si todos tenemos la misma opinión, ¿por qué hay diferencias? ¿Por qué hay diferentes opiniones? Bueno, también tenemos que entender que nuestra carne es una carne de muerte, es una carne que se contrapone al espíritu, es algo que nos frena, pero que en nosotros está poderla dominar. Ninguna circunstancia nos deberá desviar del camino cuando nuestra esperanza está en Jesús. Ninguna circunstancia, ninguna duda, ninguna exclamación, nada. Tenemos la misma afinidad, tenemos una manera de pensar también igual y pertenecemos al equipo de Jesucristo. Nos ponemos la camiseta. Y siguiendo con la lectura, vayamos precisamente a Hechos, en el capítulo 1, versículo 4. Después de que Jesús resucitó, estuvo algunos días con los apóstoles, y en el capítulo 1:4 de Hechos dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. ¿Cómo seguían los apóstoles? Permanecían juntos para recibir las últimas instrucciones que Jesucristo tenía para ellos y el poder del Espíritu Santo. Eso usted lo puede ver en el capítulo 8. Cuando Dios les dice, Jesucristo dice: porque estando así, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces sí se disgregarán. ¿Para qué? Para que sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahorita permanezcan aquí, porque van a recibir el poder que yo de antemano ya les había prometido. Y en el versículo 14, mientras esperaban ese poder del Espíritu Santo, en el capítulo 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, en peticiones. Y no solamente ellos, además las mujeres, y con María, la madre de Jesús,
y con sus hermanos, unánimes en oración y ruego. Esa es una de las muchas características, de las cosas esenciales por las cuales nos podemos distinguir del mundo y que hacen la diferencia y fortalecen el cuerpo de Cristo. A mí me da gusto cuando en ocasiones los domingos hay un grupo de personas orando por alguien, cuando un hermano está ministrando a otro, porque han entendido que solamente con la unanimidad podemos encontrar el camino y seguir el camino que Dios ha establecido en nosotros. Y ya para terminar esta partecita, en Hechos capítulo 2, versículo 1 de Hechos 2, versículo 1, dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, continuaban, estaban todos unánimes, estaban juntos, no solamente estaban reunidos como ahorita. Quizá en este momento hay alguien que está pensando qué va a comer, o que mañana se le vence la luz, o que tiene algún problema. Y aún con el pensamiento podemos no estar unánimes todos, aunque estemos presentes aquí. Sin embargo, los apóstoles nos dan ejemplo de que no solamente estaban unidos, sino unánimes. No solamente estaban reunidos, sino estaban unánimes. ¿En qué? En oración y ruego. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando estamos unánimes como cuerpo de Cristo, suceden cosas extraordinarias. Este fue un evento tan extraordinario que bien pudo Jesús repartir el Espíritu Santo en cada uno de ellos en momentos diferentes y de manera particular. Pero no lo hizo. ¿Tenía el poder de hacerlo? Claro, pues es Dios. Pero lo que quería de ellos no solamente era esa intención de otorgar el Espíritu, sino de que estuvieran unánimes en un solo espíritu, buscando, rogando, solicitando el poder de Dios. Cuando nosotros estamos unánimes en oración, en el mismo espíritu, aún en nuestra iglesia pasan cosas extraordinarias. Muchos hablan en lenguas, caen ante el poder del Espíritu Santo, hay manifestación del Espíritu Santo. Dios trae palabra de confirmación a los corazones que están unánimes. Otros reciben a Cristo. ¿Cómo no va a ser algo extraordinario recibir esa bendición estando unánimes? ¿Y cuál es la esencia? ¿Cuál es el resistol, el pegamento que nos hace estar unánimes en el mismo espíritu? Acompáñeme en Lucas. Es parte de las respuestas que podemos entender. Capítulo 10 de Lucas, versículo 25, por favor. Lucas 10:25. Y dice así: he aquí un intérprete de la ley, alguien que sabía de la palabra de Dios, se levantó y dijo, para probar a Jesucristo, le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cómo voy a heredar la vida eterna contigo? ¿Cómo voy a pasar a la eternidad? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley?
¿No te he dado ya la instrucción? ¿Cómo es que lo estás leyendo? Y aquel erudito de la palabra dijo, respondiendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Hasta ahí se quedó? No. Y a tu prójimo como a ti mismo. Con todo tu corazón es con toda la decisión de decir: yo amo a Jesucristo. Con toda tu alma, con todos tus sentimientos, con todas tus emociones, con tus fuerzas, con todo tu ser, con tu mente realmente consciente a quién le estás ofreciendo ese amor. Pero, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Puede ser entonces separado el amor que tenemos a Dios para el prójimo? No es posible. Es imposible. No podemos decir adiós cuando estamos bronqueados con el hermano. No podemos decir que amamos a Dios cuando vemos el rostro de alguien y se nos revuelve la bilis. No podemos decir que amamos a Dios cuando estamos en contienda con alguien o guardamos rencor en nuestro corazón o dejamos que las raíces de amargura nos sigan distanciando y decir que amamos a Dios. Eso es imposible. Porque el amor que tienes a Dios no debe de tener ninguna diferencia con la que le otorgas al prójimo. Porque realmente llenándote del amor de Dios es como puedes llegar a tu prójimo. Pero es que me pasó esta situación con él. Aclárala. No dice la Escritura que cuando vayas a orar y recuerdes que tienes contienda con alguien, dejes tu ofrenda y vayas y pidas disculpas o arregles las situaciones con tus hermanos? Es que yo se lo dejo todo a Dios. No, es que primero tenemos que decir que como Dios así me perdonó, yo también lo voy a perdonar a Él. Como Dios tuvo misericordia, así mismo yo lo voy a tener. Porque si yo no perdono sus pecados, Él no va a perdonar los míos, sus ofensas, su mala cara, sus modos. Ay, es que tiene una manera difícil de ser. Encuéntrale, busca, esfuérzate, porque eso fue lo que hizo Jesucristo en esta tierra, llevando la palabra primeramente con Él. Así es que dices que amas a Dios, ama también a tu hermano. Pero continuando con la lectura, dijo: y le dijo Jesucristo al erudito de la ley: bien has respondido, haz esto y vivirás. Ten buena relación con tus hermanos y vivirás. Perdona las ofensas y vivirás. Establece una mejor comunicación con Él y vivirás. ¿Por qué? Porque aquel que no perdona, aquel que se guarda lo que en su corazón puede gestarse, está muerto en vida, porque no tiene el poder del Espíritu Santo en él, porque se deja dominar por sus emociones o por sus deseos o por sus sentimientos. Sin embargo, creyendo que era más listo que Jesucristo, le dijo: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: bueno, de todos estos que están aquí, señálame quién es mi prójimo. De todos estos con los que yo convivo, dime con los que tengo que convivir, ofrecer, establecer una relación, perdonar, hablar, consentirlo, no sé. Y respondiendo Jesús dijo, y esto usted seguramente que ya lo ha visto: un hombre descendía, le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y pasó un sacerdote de la ley, y cayó en manos de ladrones, ahí como pues puede pasar en cualquier momento, los cuales le quitaron sus cosas, lo lastimaron y dejándolo medio muerto. Y en el versículo 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo.
No le importó la necesidad que esa persona tenía. Asimismo, un levita, un encargado de la iglesia, alguien que tenía peso, llegando cerca del lugar, lo vio, pero también pasó de largo. Y en el siguiente versículo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Pero no solamente eso. Acercándose, vendó sus heridas, le echó aceite en las heridas y vino. Y se quitó del lugar para ponerlo en donde él estaba con su bestia, con su caballo, y lo llevó al mesón y cuidó de él. Algunas veces mis hijas me dan lecciones a mí también. Y hay una persona cerca de donde nosotros vivimos, pues que es un indigente. Es una persona que desafortunadamente padece de sus facultades mentales. Y hasta cierto punto la gente puede correr un riesgo. Pero una de mis hijas lo vio y tomó algo y le hizo una torta, le hizo un lonche, le consiguió un refresco y fue y se lo dio. Y yo me preocupé como papá que soy, le digo, oye, pues ¿por qué haces eso? Te puede hacer algo, te puede lastimar, no sé, te puede herir, te puede ofender. Y lo que mi hija me dijo, pues sí, todo eso, pero seguramente también tiene hambre. Y cuando volví a regresar por ahí, pues ya esa persona se había comido lo que mi hija le dio. Y muchas veces podemos ver las necesidades que tienen unos u otros y pasarnos de largo quizá porque no es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Porque este samaritano no solamente fue movido a misericordia, sino que lo atendió, le limpió sus heridas, lo ungió, le dio consuelo, lo puso en el lugar donde él estaba y como tenía que seguir su camino, pagó para que lo siguieran atendiendo. Tu prójimo es todo aquel al que le puedes hacer un bien. Dios no te da a escoger quién sí y quién no. Y cuando nosotros mostramos esa misericordia, realmente tenemos la unanimidad con el Espíritu de Dios. ¿Podemos salvar todo? No podemos. ¿O sí podemos? Dios nos pone en lugares estratégicos con tus dones y con tus talentos. Con lo que sabes hacer, atraes o alejas a las personas. Platicaba con una de mis enfermeras y me decía, es que yo soy así. Bueno, pues está bien, es que yo me enojo, ¿verdad? Y pues me meto en problemas, he ofendido hasta a mi familia, pero yo soy así. Y yo le preguntaba, bueno, pues está bien, ¿verdad? Que seas así. ¿No vas a cambiar? No, pues está bien. ¿Y qué beneficios has tenido de comportarte como me dices? Y no me pudo contestar. Y yo te dije, te voy a decir algunas cosas que yo veo. ¿Tienes conflicto con tus papás? ¿Tienes conflicto con tu hermana? ¿Con tus hermanos? Eso te hace alejar de las personas y que ellas se alejen de ti. Si no cambias tu camino, tristemente vas a quedar sola. Y los proyectos o cosas que tú quieras hacer, caminando sola, difícilmente las vas a poder lograr. Y sus ojos se empezaron a enjuagar de lágrimas. Pero no era por lo que yo le decía, sino por lo que el Espíritu Santo estaba hablando a su corazón. Un corazón difícil, un corazón duro, un corazón sufrido también. Yo no voy a decir que no.
Un corazón a lo mejor que vivió otro tipo de circunstancias, quizá diferentes a las mías, pero al final de cuentas, que hacían tener un vallado, una protección, una coraza en su corazón, producto de una raíz de amargura, producto de situaciones que seguramente también nosotros hemos pasado, pero que eso no nos ha detenido para reconocer que Dios nos ha librado de todo eso. Y terminamos diciéndole, bueno, al final de cuentas, no es mi vida, pero sí mi responsabilidad es decirle cuál es el camino si no se corrige, y no por lo que yo diga, sino porque es lo lógico que va a pasar. Y bueno, terminamos la charla. ¿Cómo es que entonces podemos lograr esa unanimidad, aún en las personas que no conocen a Dios? Primera de Juan, acompáñeme por favor. Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 7. Esta es la respuesta donde vamos a encontrar la unanimidad, no solamente en nuestra casa, en nuestra familia, sino como el cuerpo de Cristo, a través de esta palabra. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y lo conoce. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿A quién debemos amar? ¿Por quién tenemos que seguir avanzando? Nosotros necesitamos amar a las personas como son, tolerarlas, entenderlas, porque eso mismo hizo o ha hecho Dios con nosotros. Entendernos, aceptarnos como somos, aún con nuestras fallas. El único requisito que necesitamos tener es pedirle perdón y sentirnos perdonados y creer que Él lo hace, nada más. Pero muchas veces la culpa que pone Satanás en nuestras vidas no permite creer las promesas que Dios tiene para nuestra vida, porque he sido malo, porque he lastimado a las personas, porque no he hecho lo correcto. ¿Y qué pasa ahora? He conocido a Cristo, pero la culpa no me deja. Entonces realmente nos falta conocer todavía más de nuestro Señor. Nos falta creer lo que Tomás no creyó o lo que Felipe dudaba. Y en el versículo 11 de ese mismo capítulo de Juan, de Primera de Juan, dice, pone el ejemplo de nuestro Señor. Amados, si Dios nos ha amado así, así como somos, así como eres, con todos nuestros defectos y virtudes, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Nadie ha visto a Dios cara a cara aquí, pero sí podemos ver a los hermanos que necesitan de una palabra, de un abrazo, de un mensaje. ¿Cómo se consigue esto? Tenemos que practicarlo, pero no como un requisito, no como un estatuto, sino porque el amor de Dios more en nosotros. Y entonces florecerá lo que tiene que florecer, y también morirá lo que nosotros dejemos morir. La relación con mi amigo, con el hermano, con mi familia, con mis compañeros de trabajo. Nadie ha visto a Dios, pero sí vemos a nuestros hermanos. Si vemos a aquel que fue lastimado,
que fue golpeado, que fue robado. Sí lo podemos ver. Y ahí mismo está la advertencia que Dios nos hace. Cuando no entendemos la palabra de Dios, siempre hay pero puede pasar, o una consecuencia. Y es lo que le decía hace rato. Ahí mismo en ese capítulo, en el versículo 20, dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No, pero es que es mentiroso. Tiene contienda, no puede decir que ama a Dios. Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y este es un mandamiento, no es una opción, no es una alternativa, porque en la palabra de Dios, en el capítulo 4, versículo 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y solamente así podremos entender el amor de Dios, cuando nos despojamos de lo que somos, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de quizá no tener afinidad por alguien. Pero la afinidad a las personas no la da usted, la da el Espíritu de Dios en su corazón, cuando se deja guiar por Él. Aquí seguramente hay gente que le va a las Chivas y no por eso lo voy. Están equivocados, pero no los aborrezco. Pues con todo y eso es necesario amarlos. Hay gente a lo mejor que no le gusta el picante. Bueno, pues ese es un problema grave, pero aún con eso nos amamos. Alguna vez le preguntaron a mi esposa, estábamos en una reunión de auxiliares de salud, ¿verdad? Y estaba mi esposa ahí entre ellos. Y llegué, porque me dijo: vente a comer. Siempre procura que coma, porque sabe que eso me gusta a mí, ¿verdad? Sí, voy. Y fuimos a donde estaban hospedados todos ellos. Y una de sus hermosas auxiliares de salud, cuando me vio, le dijo: ay, doctora, es usted tan bonita. Al buen entendedor, pocas palabras. Y yo dije: todavía está en la lista, ¿verdad? Ya mero sale. Y yo me quedaba, y muchas veces le he preguntado: pues ¿qué le vio al doctor? Pues a lo mejor mi abundante dinero, pues no. Pues ¿qué habrá visto? Mi sex appeal, tampoco. Mi altura de 1.80, no sé. Lo que ella vio en mí fue mi corazón. Pero ¿sabe qué? No solamente es imaginar el corazón de las personas, sino vivir con ellas para poderlas entender, para poderlas escuchar, para poder convivir, como usted lo hace con Dios todas las mañanas que se levanta. Y lo primero que hace seguramente es levantar sus manos y darle gracias a Dios, Señor, por este nuevo día. Gracias a Dios, Padre, ¿qué tienes hoy para mí? Pero no para mí, para otros. ¿Qué es lo que tienes hoy? Algo nuevo, dame algo nuevo, Señor. Y sí me lo manda, sí me lo manda, y eso me da gusto, porque no solamente Dios confirma lo que yo le pido, sino que también me reta. Bueno, pues vas a hacer esto. Cada vez que yo le pido algo a Dios, regularmente me lo concede,
Y una de las cosas que he pedido últimamente: Señor, mándame a alguien, al que sea, dame palabra para esa persona, ayúdame a hacer una bendición. Quiero ser unánime contigo para que todos te lleguen a conocer en el ámbito que me corresponde. Y lo manda. Y cuando veo y estoy enfrente de las personas, digo: gracias, Señor, porque estamos unánimes tú y yo. Ahora quiero que Él también sepa de ti, de tu amor, de tu misericordia. ¿Ve este papelito? A lo mejor no, si lo alcanza a leer, tiene buena vista. Pero este papelito se los quiero mostrar, o se los muestro. Dice: gracias por aportar sus conocimientos para hacer de un mundo mejor. El viernes fue un viernes difícil, porque fui a una escuela en las que las maestras me pidieron hablar de ciertos temas con los muchachos. Creo que ya se los he compartido. Y cuando ya me iba, me dijeron: doctor, sus cosas. Dije: oye, ¿otra vez voy a dejar las llaves? No, dice, aquí le tenemos este obsequio, y me dejaron este papelito. Y dije: no, pues en agradecimiento. Y me dije: pues muchas gracias, ¿verdad? Qué bueno. Al reverso dice: como eran chocolates y a mis hijas les encantan, le puse una advertencia: no doy. Por si alguien se quiere acercar y no lo he leído, no doy. Pero la palabra que me pusieron aquí dice: gracias por aportar sus conocimientos para hacer un mundo mejor. Y yo me puse a pensar: mis conocimientos no los necesita el mundo. Lo que necesita es el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, la misericordia de Dios, el poder del Espíritu Santo. Y no hay ninguna diferencia en llevar eso con los dones y talentos que cada uno de ustedes tiene, porque los tiene, porque los tenemos. Y esa unanimidad nos hará precisamente sacar esos dones y talentos que no queremos mostrar, pero en algo somos buenos. Dios puso algo en usted especial y único. Y como el agua que se estanca en un pozo que no tiene salida, si no lo hace, si no lo manifiesta, si no lo trabaja, se va a apestar, y a usted morir con él, con ese don, con ese talento, con algo con ese oficio, con esa carrera, con lo que Dios le haya puesto. Es así como mostramos la unanimidad con el Señor. Es así como hablamos el mismo idioma. Es así como nos identificamos como hermanos en Cristo. Porque nosotros no vamos a hacer nada que el Padre no nos haya dado primero. No podemos. Porque como la canción dice: yo no voy si tú no vas conmigo. Yo prefiero mejor, más seguridad aquí. Pero Dios no quiere que estemos estancados esperando a ver qué hacemos. Tiene que hacer, o tiene que ver que demos pasos con lo que Dios, con las armas que nos ha puesto. ¿Y cómo podemos estar así? Estar unánimes. Oración y ruego es una de ellas, pero hay un principio para todo. Y acompáñame en Juan capítulo 10, versículo 17. Quisiera preguntarle: ¿quién está animado ahorita? Ay, hijo, mis ojos espirituales ven más manos, pero necesitamos más ánimo. ¿Sabe que este mundo necesita de su energía, de su ánimo, de su sonrisa, de su palmada, de su llamada, de su mensaje? Necesita este mundo, ¿no?, de nosotros. Somos la sal. Porque Dios nos ha puesto así, nos ha dado esa responsabilidad y ese privilegio. ¿Cómo estar unánimes? Primero, y yo creo que el más importante, entendiendo el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Capítulo 10 de Juan, versículo 17 dice: por eso me ama el Padre,
porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie tiene potestad sobre mí, nadie, sino que yo mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre, este mandamiento. Vea todo esto que está aquí. Es gente que paga el precio, que pone su tiempo, que pone su esfuerzo, que pasó algunas dificultades. ¿Quién las obligó? Nadie. Lo hacen por amor, para que su iglesia se vea esplendorosa, para que usted tenga una vista agradable, porque eso es lo que mueve a las personas, el Espíritu Santo que hay en ellas. Así es que, igual que Jesucristo, porque Él lo dijo, ustedes harán cosas mayores de las que yo he hecho. Y yo lo creo. Me resulta difícil creerlo porque no es que me ponga a la par de Él. Simplemente es que su poder es tan grande que puede mover este pedazo de piedra para que haga lo que Él quiere. Punto. Eso es nada más. Y si Él ha dicho que Él tiene, nadie me la quita, yo mismo la pongo, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, darla, ponerla. Porque nada nos obliga más que el Espíritu de Dios. Lo que se mueve dentro de nosotros es lo que nos hace hacer las cosas para las personas, para la gente. Yo le decía a Lucía en estos días, me estaba diciendo hoy en la mañana, oye, de veras que te ha cambiado tu sueño. Tú te dormías con cualquier ruidito y ahora ha cambiado, ahora yo soy la que me despierto y ahora tú pareces un tronco. Y sí lo soy, pero no quiero ser tronco de entendimiento, porque sabe que necesitamos invertir tiempo, y he invertido un poquito de mi tiempo preparando las presentaciones, leyendo un libro que Saraí me regaló del discipulado de los muchachos, cómo hay que hablar con ellos, qué cosas hay que decirles, que pueden tocar su corazón, poner ejemplos de vida de las personas, para poder tener una comunicación más fresca con otros, para poder tener otros ejemplos de vida que otros también lograron. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué unos cambiaron el rumbo de la historia y por qué no podemos cambiar también? No solamente de la de nosotros, sino la de otras personas. Esa es una forma de estar unánimes. La otra, negarnos a nosotros mismos. Romanos 8, versículo 36, capítulo 8 de Romanos. Ya me voy a apurar, Romanos 8, 36. Y la palabra del Señor dice así: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. La palabra, ¿qué quiere decir ahí? Estamos disponibles. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, sin embargo, antes, vamos al matadero, vamos a sacrificar nuestro tiempo, vamos a invertir en las personas. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando invertimos el tiempo, cuando damos el dinero, cuando hacemos cosas para otros, ya somos más que vencedores. Y no solamente vencedores del mundo, sino nos vencemos a nosotros mismos. Cuando no tenemos ánimo de venir a la iglesia, cuando creemos que no vamos a llegar a la célula, cuando preferimos que el hermano se vaya por ahí sin haberlo saludado, y rectificamos el rumbo y lo alcanzamos y le decimos: ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí, Dios te ama. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, es lo que hizo Jesucristo. Se negó ante Él, se negó todo su ser, todo su poder, toda su magnificencia, la puso para la paga del pecado. Él mismo se negó
se negó como la autoridad máxima que es, para que usted y yo disfrutemos de lo que Él sacrificó, de que nuestros nombres, de que nuestro pecado haya sido borrado y que nuestros nombres estén en el libro de la vida. Porque si no es mediante el sacrificio que Jesucristo hizo, nosotros ¿cómo lo íbamos a poder lograr? Si nosotros tenemos una carne de muerte, un pensamiento pecaminoso, que no podemos sujetarnos al Señor. Y entonces es así como morimos, no solo para otros, sino también para nosotros mismos. ¿Cómo estar unánimes? Procurando la unión. Acompáñenme por favor en Hechos, capítulo 2, versículo 44. Y dice así, capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos, así como nosotros. Todos creímos y tenían en común todas las cosas y se atrevían a vender todas sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. A lo mejor a uno no le tocó pechuga, le tocó una patita del caldito. Pero la cosa no es la comida, es la convivencia, el alimento, la palabra que podemos escuchar de otros para nuestra vida. Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Nosotros, cuando estamos unánimes, vamos a tener, aunque sea el mundo, vamos a tener el favor de Él. Se van a abrir puertas que no pensamos que se iban a abrir. Se van a abrir oportunidades por cómo nosotros nos dirigimos, conforme nosotros actuamos en el Espíritu de Dios, procurando la unión. Necesitamos ser el ejemplo que Cristo dejó en esta tierra para que otros conozcan del Señor. Y otra, ¿cómo estar unánimes? Cada uno de nosotros, decía mi suegro, cada cabeza es diferente, evitando divisiones. Si todos pensáramos lo mismo, si todos tuviéramos el mismo don, si todos habláramos de una misma forma, pero no. Así como el Espíritu cayó en los apóstoles y hablaron diferentes lenguas, así nosotros también tenemos diferentes pensamientos, dones, talentos, características, lo que sea. Y podemos tener diferencias como hermanos que somos, pero por el amor que tenemos a nuestro Dios, esas diferencias no serán marcadas como para separarnos del amor que entre cada uno de nosotros debe de haber. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 13. Si se lo di mal, lo rectifico. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 13, y dice así: Os ruego pues, hermanos, esta es una reprimenda, ¿verdad?, que Pablo da a la iglesia de Corintio, que le dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, tengo mis espías, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre nosotros, entre ustedes hay contiendas.
hay diferencias, hay diferentes tipos de opinión, y quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo sigo a Cristo, yo voy a la célula fulana y yo platico nada más con estos. Esas son las divisiones que tenemos que limar. Y dice ahí mismo: ¿acaso está dividido Cristo? ¿El cuerpo del Señor trabaja diferente, aparte? No. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Y esto lo dice desligándose de la responsabilidad, de la afinidad que unos tenían por él y que otros tenían por otros y que otros tenían por otros. Porque al finalmente el cuerpo de Cristo solamente tendrá que ser uno. Y así como Pablo lo hizo, hay una última cosa que nos permite estar unánimes: la exhortación. No señalarnos, exhortarnos a ser unánimes como iglesia, como equipo. Exhortarnos es decir, si no tiene una célula, hermano, intégrese. Si tiene un don que nos puede ayudar en la iglesia, ayúdenos. Si tienes alguna situación, algún problema, cuéntanoslo. Yo le comentaba a una de mis hermanas: qué bueno sería algo tan sencillo como eso. Ahí en el afolí hay unos pedacitos de cartoncito chiquitos y dice ahí: si usted tiene necesidad de oración, póngala, que el equipo intercesor intercederá por su petición. Qué bueno sería que, aparte de los muchos sobres que se van a seguir llenando ahí, hubiera llenísimo de peticiones. Porque ¿sabe a qué? Cuando nosotros nos liberamos y compartimos lo que tenemos, el gozo, la alegría, la pena, la angustia, lo que sea, la necesidad de oración, entonces nosotros mismos nos estamos despojando de algo de lo que no podemos, de algo de lo que necesitamos compartir, de lo que necesitamos decir, pero nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestra suficiencia nos dice: no, ore usted, ora tú. Y le voy a decir una cosa, como se la dije a mi compañera: nadie puede solo. Porque si tú puedes con 1000, otro que te acompaña va a poder con 10,000. Y la oración perfecta agrada los ojos de nuestro Señor. Por eso están esos cuadritos que yo tengo mucho, que veo pues que nadie tiene ninguna necesidad, o a lo mejor no saben que hay ahí. A lo mejor no diezma, ¿verdad? Pues no saben que también están ahí, quién sabe. Pero ahí están. Y si tiene una necesidad de oración, no es ninguna vergüenza, porque ¿sabe qué? Igual que usted, yo la tengo necesidades, tengo pesares. He llorado con mi esposa y ella conmigo. Y hemos platicado de las situaciones y nos han dolido. Y cuando hay necesidad, nos atrevemos a mandar un mensaje. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que los mensajes nos los contestan. Y nos dice: sí, hermano, estamos orando por usted. Sí, doc, ya sabe, cuente con eso. Revise su teléfono. ¿Cuántas contestaciones tiene de las peticiones que usted ha hecho? Quizá ninguna. ¿Por qué? Porque no hay peticiones. Porque creemos que no pasa nada. No dice la Escritura: sufrirán tribulaciones, pruebas, y de todas ellas Dios nos va a sacar. Entonces, es que eso yo lo hablo con Dios. No, sí, Dios seguro, Él ya lo sabe. Pero cuando nosotros nos despojamos de todo eso, Él dice: ahora lo vas a compartir y otros te van a ayudar para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque solamente así podremos ser unánimes. Segunda de Corintios, ya para ir terminando. Segunda de Corintios 2:4. Me decía hace un momento mi esposa:
Y nada de que agachas la cabeza, que no sé qué, no, sí. No debemos permitir que nuestras cargas, nuestras situaciones nos hagan agachar nada, porque somos hijos del Rey. El asunto es que a veces no creemos que seamos los hijos del Rey, y somos los hijos del Rey, y somos la sal del mundo, y nuestro Padre nos dio autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y nada de ellas nos dañará, y de llevar la palabra, y de ser bendición para otros, y de interceder por otros, y tener la corona de la vida, la corona de la victoria, porque ya de antemano Dios nos la dio. ¿Qué otra seguridad queremos tener? Sí, pero usted no pasa lo que yo estoy pasando. Posiblemente no, pero la oración unánime da consuelo. La oración unánime nos hace participar de tu dolor, de la molestia, del enojo, de la situación que podamos vivir. Segunda de Corintios 2:4 dice así. Esto fue, bueno, Pablo así era, ¿verdad? Duro y a la cabeza. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, con mucho pesar, de saber que la iglesia de Corintio, que saber que ustedes, mis hermanos amados, que la primera palabra que dice Pablo es paz en ustedes y gracia de Dios. Ustedes, no los reprendo para que se sientan tristes, sino para que sepan cuánto los amo en el nombre del Señor. Por eso les exhorto, por eso les ruego, por eso les pido que estemos unánimes. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino también a todos nosotros. Cuando no nos sentimos afectados por lo que le pasa a alguno de nuestros hermanos, por lo que vemos en el mundo, por lo que sabemos de la guerra. Yo recuerdo hace muchos años, ustedes recuerdan que los fines de año había el Super Bowl, y bueno, no era el Super Bowl, el tazón de la naranja, el tazón de la no sé qué, eran encuentros colegiales y de fútbol americano en Estados Unidos. Y en esa ocasión estaba una universidad contra otra, y uno de los jugadores recibió un golpe horrible, como muchos. Y yo recuerdo esa inocencia que yo tenía, del amor que había puesto Dios en mí desde que fui creado antes del vientre de mi madre. Y cuando vi esa acción y vi la repetición, y yo me paré acongojado y me fui a mi cuarto a pedir por ese muchacho o por esa persona. Y a mí nadie me había enseñado eso. Pero cuando Dios toca el corazón de las personas, es como ese samaritano que no le importó quién fuera, que lo acompañó, que lo sanó, que lo asistió, que le ayudó. Debemos de volver a esas cosas que nosotros, cuando conocimos al Señor, nos dio su paz, su amor, su misericordia, su perdón. Nos lavó las heridas, nos trajo consuelo, y lo sigue trayendo, o lo debe de seguir trayendo. En una ocasión estaba una iglesia orando por la guerra, y entraron los soldados del país enemigo y reunieron a todos en una fila, como a veces estamos aquí. Y dijo así el que iba al frente de todos ellos: apóstense ahí, porque los vamos a matar. Y todos, con miedo, con temor, con angustia, se pusieron en filita. Y dicen: y aquellos que crean en Jesús, levanten la mano. Y muchos levantaron la mano, pero no todos.
Y aquellos que no la levantaron, el que iba al frente del pelotón les dijo: ustedes salgan. Y corrieron, no salieron, corrieron. Ahora sí, los vamos a matar. Y todos se empezaron a abrazar. Y yo no digo que no tenían miedo, tenían angustia, tenían temor, pero lo que hicieron fueron a abrazarse y empezaron a llorar y empezaron a consolarse. Empezaron a hablar de las maravillas que Dios tenía en cuanto terminara todo esto. Y muchos sonrieron y se alegraron. Y muchos levantaron las manos esperando los tiros de los ingratos, aquellos que los iban a balacear. Y les dijeron: ahora cierren los ojos porque van a morir. Y muchos de ellos con miedo, con temor, pero ninguno se separó de ese grupo. Y entonces uno empezó a reír a carcajadas. Uno de los soldados, uno de los principales, empezó a reír a carcajadas y dijo: vámonos ya de aquí, porque realmente estos son los verdaderos hijos de Dios. Necesitamos estar unánimes como iglesia, porque solo eso nos da la fortaleza con la que tenemos que enfrentar las cosas en el mundo. Póngase de pie y le voy a pedir un favor. Vaya con alguien, voltee a ver a las personas. Vaya con alguien con el que quizá con el que no platica mucho, o a quien no conoce, porque sabe que Dios está pidiendo que se mueva de su lugar de confort. Vea alrededor de las personas y seguramente hay alguien con la que no ha cruzado en una palabra, pero sabe que estamos en la iglesia del Señor. Y así como esos apóstoles unánimes en oración y ruego estaban, hoy podemos darnos esa oportunidad de abrazar a otros con el amor que Cristo tiene en su corazón. Así es que salga de su confort, muévase de su asiento, busque a alguien, y cuando esté enfrente de él o de ella, empiece a orar por ella. ¿Sabe? Hay cosas que necesitamos atrevernos a hacer, porque si no las hacemos, debemos entonces preguntarnos si realmente somos verdaderos hijos de Dios y realmente si somos unánimes. Tome a alguien, venza esa carne, venza ese quitarlos de encima. Somos hijos de Dios. Estamos aquí porque tenemos una relación con Dios y hoy queremos romperla y desatarla y abrir los corazones de las personas a otros. Así es que tome la petición de su hermano. Hay algo por qué orar, hay algo que decir, hay algo que está pasando en las personas y en la vida, y no podemos cerrar los ojos ante lo que estamos viendo enfrente, porque sabe que es como estarnos preparando para el mundo que vamos a seguir enfrentando todos los días. Así es que pídale a su hermano una oración, un abrazo. Llénese del gozo del Padre para que usted pueda poder hacer lo mismo con otros que ni siquiera conocen el amor de Dios. Porque no podemos seguir así. O somos o no somos verdaderos hijos de Dios. Tómese un momento para escuchar esa solicitud. Dios está entre nosotros, hermano. El Espíritu de Dios corre en este momento, tocando los corazones de aquellos que aún sienten que no son dignos. Y ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa: sí es digno, porque desde que usted se arrepintió de sus pecados y aceptó a Cristo en su corazón, es digno. Y no haga a Dios mentiroso, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Señor, Padre eterno, bendito Rey, establece en la vida de cada uno de mis hermanos y en su corazón, ese corazón limpio, agradable, pero también ese corazón que se humilla ante ti porque te obedece, porque vence su carne, vence sus miedos, vence su orgullo, vence, Señor, esas ataduras que lo han tomado, Padre.
y que no nos permiten ser unánimes en oración y ruego, Padre Santo, porque a pesar de que te decimos que te conocemos, necesitamos exteriorizarlo, Señor, porque la palabra no solamente es palabra, sino que a través de la obra de la carne y del Espíritu, Señor, es como se establece tu palabra en la vida. Es objetivo, Señor. No queremos ser como Felipe, no queremos ser como Tomás, aquellos que solamente atravesando su dedo en sus llagas pudieron creer, porque tu palabra dice, Señor, benditos aquellos que no vieron y creyeron, y hoy creemos que tu Espíritu Santo está con nosotros. Toca, Señor, la vida de nuestra iglesia, Padre. Ministra, Señor bendito, tu poder y tu misericordia esté en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, porque las ruegos y las rogativas, Señor, son para ti, Padre, porque tú las pones en nuestro corazón, Señor, para la vida de otros. Gracias, Espíritu Santo, porque necesitamos quitarnos del poder que la carne quiere tener sobre nosotros. Queremos saltar el Espíritu, Señor, y un espíritu unánime de amor, de gracia y de misericordia. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Un gran aplauso al Rey que vivo está y que se lo merece, el único Dios soberano.